hablar sobre este tema, para hablar de la campaña y del pueblo como factor de decisión, me va a acompañar la periodista, escritora venezolana Milagros Socorro, que nos atiende desde Madrid. Pero antes de entrar con ella, quiero referirme a un post que colocaba en su cuenta de X. Ha producido varias reacciones y ella colocaba un video, No tenemos miedo. No tenemos miedo. Vamos contigo hasta el final. Y si después de muerta, allá arriba, puedo votar por ti, ella voto por ti. Esa es Gloria Rojas. Esa es Gloria Rojas. Dolida en este pueblo. Me han llevado presa, me han pisoteado, me han humillado, pero no han podido conmigo. Aquí estoy contigo hasta la muerte. En ese mismo post, Milagros refería que el factor pueblo como protagonista de cambio no lo está viendo en los análisis políticos. Ella está con nosotros y nos atiende en Madrid. Milagros, bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Me encanta estar con ustedes. Milagros, ¿por qué crees que se ha obviado este factor del pueblo como protagonista, como lo señalas en los análisis políticos que se han venido haciendo? Y Dania, podríamos pasearnos por varias posibilidades, ¿no? Una es, digamos, un poco pensar mal, vamos a decir así, y es que eso que llamamos la gente, la ciudadanía, el votante, queda siempre fuera de los cálculos. Es decir, es como que los analistas políticos o los mismos políticos, quienes hacen estos cálculos de las tendencias electorales y lo que puede ocurrir en uno de estos eventos, es como si la gente que finalmente es quien va a decidir y quien va a elegir, es como si ese fuera el factor menos importante, el más irrelevante, y que lo más importante es, bueno, las manipulaciones, el dinero que se meta, todas las trampas que puede hacer un régimen como el de Maduro, que ya, es decir, ya ni siquiera ellos mismos pues disimulan para nada. Y el electorado mismo es muy consciente de que mientras esté Maduro y el chavismo, diría yo, en el poder, no vamos a tener unas elecciones del todo limpias, no sé, y bueno, o son limpias o no lo son, no es que son un poquito limpias, entonces se sabe que no, eso no va a ocurrir. Entonces, sí, eso es lo que yo creo, pues que como que estamos ya tan acostumbrados a que hay una especie de cinismo, ¿no? Aparte, por supuesto, de la desesperanza. Por supuesto, porque la desesperanza pues nos lleva a pensar que los hechos no importan, que la voluntad de la gente no importa, que lo que importa son las manipulaciones de la tiranía y que el poder se va a perpetuar sin que tenga nada que lo frene, pues. Claro, claro. Pero en esta oportunidad, Milagros, tú misma calificas la movilización de la gente como, usas la palabra formidable, y yo diría que lo es, pero es precisamente formidable por dos factores. Porque ha movilizado a la gente, movilizado en calle, en concentraciones, en una población que estaba prácticamente dormida, y porque ha movilizado la esperanza. Eso que es imposible de obviar. Que se moviliza contra la censura, que no es poca cosa. Las fuerzas de oposición prácticamente no tienen una manera tradicional de comunicarse con las mayorías, con las masas, con las audiencias, para nada, porque la censura en Venezuela es muy grave y muy seria. Y lo otro es porque hay unas dificultades literalmente dificultades de movilización en el sentido de que no hay gasolina, el parque automotor está muy envejecido, no hay transporte colectivo, y eso ya no digamos lo que ocurre con el miedo, ¿no? Entonces, cuando decimos que la movilización ha sido formidable, no es solamente que un 80% de los venezolanos manifiesta en todas las encuestas, porque ha habido consenso en esto, que el 80% de los consultados quieren un cambio en Venezuela,
lo cual es un movimiento mental, pero que además se registran las movilizaciones físicas que arrastra la candidata de la opción unitaria democrática en Venezuela, María Corina Machado. Eso también es formidable. Y bueno, lo otro es que en ese tuit yo puse abajo, cité un tango muy bello y que nosotros crecimos oyéndolo, que se llama Nada, y es el que dice: guardo escondida una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón, ¿no? Bueno, sí, quise hacerlo para quienes recuerden, pues, para quienes recuerden ese tango. eh, Ese tango, ahora que estoy pensando, ¿ese tango es de nada o de volver? En fin, bueno, no importa. Un tango, pues. Eh, bueno, porque quise hacer explícito con eso de ponerlo entre paréntesis, no decirlo de manera directa, sino usar una cita de un tango, porque es que hablar de esperanza es pasar por ingenuo, pasar por tonto, o como que uno confunde los deseos con la realidad. Es decir, la esperanza hoy en Venezuela, aparte de que es muy subversiva, es muy subversiva. Mira, Idania, la cantidad de mensajes, de insultos, de groserías, de amenazas que recibí yo por decir eso: guardo escondida una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón. O sea, una cosa que ni siquiera, es decir, que es una cita. Oye, ya lo intuía, ya lo sabía, pero es que te digo, la esperanza es una fuerza en este momento, pero revulsiva en Venezuela. Y ya se ve que los bots y todos estos equipos comunicacionales que tiene el régimen, ya vi que este es uno de los focos a ahogar, a perseguir, Claro. ¿no? Ahora, uno no es loco, uno no es tonto, ya uno tiene demasiado tiempo además en Venezuela padeciendo todo esto. La esperanza nunca, ni en el caso más irresponsable, vamos a decir, la esperanza nunca viene de la nada, ¿verdad? La esperanza es porque uno tiene la expectativa de que un asunto, un problema se va a resolver con resultados que son relacionados con lo que uno espera, con la expectativa que uno tiene. O sea, por eso que tenemos esperanza, y muchos la tenemos. La verdad es que en Venezuela en este momento la esperanza es secreta. Hay una inmensa revolución secreta, profunda en Venezuela, que es la revolución de la esperanza. Y no es porque estemos locos, es porque estamos viendo, es porque tenemos muchos, eh, muchos indicios, oye, de que el país se ha movido, de que la gente, además, mira, el solo hecho de que las inmensas mayorías venezolanas lo único que quieren es el voto. Lo único que quieren es que se reconozca que somos una mayoría, sin pasarle por encima a nadie, sin violar la Constitución, es decir, que hagamos los cambios dentro de la ley. Claro. Entonces, en fin, ¿cuál es mi idea? Muchos tenemos esperanza y la tenemos secreta, la tenemos impectore, porque en este momento de Venezuela, con tanto miedo, tanta persecución y tanta censura, la esperanza es revulsiva, la esperanza es una fuerza enorme, una fuerza de cambio que la tenemos calladita, que la tenemos en el fondo del corazón, pero que la tenemos como un soplete en el alma, que es la que nos impulsa a actuar, bueno, y a organizarnos, y a comunicarnos, y a sumar una fuerza de cambio que lleve al país para que otra vez, digamos, por la senda democrática, y que haya prosperidad, trabajo, esperanza para todos. Ahora, Milagros, a tu juicio, ¿cómo llegó María Corina a conectar con la gente de esta manera? Bueno, esa fue una buena pregunta. Bueno, a ver, en realidad no es que llegó del cielo, digamos, ella siempre estuvo en esa lucha. ¿Qué es lo que...? A ver, los resultados de la primaria
a nadie, o sea, no nos sorprendió que María Corina resultara la abanderada de la oposición. Oye, lo que sí nos sorprendió, oye, nos llena de admiración, es el hecho de que prácticamente no hubo un segundo lugar. Es decir, era María Corina Machado como ganadora y después prácticamente un vacío enorme y después el resto de los candidatos. Hay que decir, me gustaría decirlo, que había por lo menos 3 candidatos más muy buenos, muy respetables y gente muy honorable, como Andrés Velázquez, como Caleca y como Elsa Solórzano. Espero no estar olvidando a nadie. Tú me lo dices, Idania, si yo estoy olvidando a alguien, pero se me vienen. ¿Por qué se me vienen estas 3 personas, estos 3 grandes venezolanos? Porque inmediatamente, en el momento en que se conocieron, que ya no Sí. hubo duda de los resultados, ellos adoptaron la actitud no solamente que es la correcta, sino la que el país les está demandando, que es la unidad. La unidad. Porque nosotros tenemos que sacar a Venezuela de un foso muy profundo en todos los sentidos, de manera que se necesita la fuerza de todos. Y bueno, y cuando sumamos, por supuesto, el resultado es mucho más que la suma de todas las partes, ¿no? Claro. Yo creo, mira, pensando, y no sé por qué, pero la verdad es que pensé que en algún momento tocaríamos este asunto, ¿no? Yo creo que María Corina representa a la oposición, pero no está impregnada de los defectos que se le achacan a la oposición. O sea, María Corina, incluso, aquello que se le reprochó a María Corina por años, ahora es su fuerte, como por ejemplo el hecho de nunca transigir, el hecho de siempre, o sea, de ser tan persistente en la posición según la cual los cambios para Venezuela vendrían solamente como consecuencia de un cambio de gobierno. En eso María Corina ha sido muy constante. El hecho de que nunca dejó la calle, nunca dejó de trabajar, nunca dejó de hacer política. O sea, se suele decir que María Corina es personalista, que le cuesta hacer grupos. Bueno, yo diría que eso no es una virtud, no en política. Me parece que el político más virtuoso es el que es más hábil para hacer consensos. Es lo que me parece, mucho más en estos tiempos de crispación, de polarización que ya hemos visto que es tan letal para la democracia, ¿no? Pero a ver, para glosar y para resumir. Uno, María Corina nunca ha dejado de trabajar en política. Dos, María Corina ha sido consistente en su mensaje y en su objetivo de sacar al chavismo del poder y sustituirlo por un gobierno democrático, por un gobierno donde quepamos todos y un gobierno que sea apegado a la ley. Y después eso, que los hechos se constelizaron, los hechos se organizaron para que lo que eran debilidades en ella y defectos se han convertido en sus virtudes y en sus fortalezas. Bueno, quizás todo esto lleve a entender el cuadro de Meganálisis en esta medición que se publicó recientemente de cómo María Corina Machado se ha convertido en la figura política venezolana más confiable y de mayor credibilidad, alcanzando un 72.3%. Eso es algo que la oposición tiene que tomar en cuenta, Milagros, porque yo creo que los venezolanos no perdonarían que no se unificaran ciertamente en torno a esto que es una realidad. Bueno, la verdad, en honor a la verdad, y digo para ser justos, no sería la primera vez que la unidad, que la oposición se une. La verdad es que la oposición se ha unido. Es posible que esa unión no haya durado o que a esa unión le hayan salido grietas, pero creo que pecaríamos bueno, primero de imprecisos, ¿no? Si aseguráramos que la oposición venezolana nunca se ha unido. Sí que se ha unido y que por cierto, los éxitos que ha tenido, que no son pocos y que no son menores, han sido como consecuencia de momentos de fuerte unidad y de gran encuentro entre las diferentes fuerzas. Bueno, yo creo que en este momento está tan claro que esa inmensa mayoría
que sí, cómo no, que encuentra un liderazgo en María Corina Machado, pero que más que en un individuo está compactada, está unida en torno a la idea de la unidad, y yo diría más allá que la unidad de la oposición, la unidad del pueblo venezolano, que esa es la hazaña que tenemos que lograr. La unidad del pueblo venezolano, porque la tragedia nos ha afectado a todos. Entonces yo creo que aquí de lo que hay que hablar es de ponerse serios todo el mundo, de reconocer la tragedia del país, la tragedia de todos, y hablar ya de una unidad del pueblo venezolano para resolver de manera institucional, con los votos, con el debate, la gran tragedia de Venezuela. Coincido contigo y ojalá y así sea. Quiero agradecer a Milagros Socorro, periodista, escritora venezolana. Gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias y muy chévere tu equipo, mucho cariño a esos galanes tan chéveres que tienes allí. Gracias Mucho a ti. cariño. Igual para ti. Un abrazo grande.